La verdad, me está aburrido, no me sale Y a ver, para que se fije lo otro. ¿Dónde es el celular en la oficina? No poder ser. Ya una hojita, asistencia. Ya, tiro. Qué malo. Asistencia. No. Ya, por eso asistencia. Después cuando terminando el semestre. Tranquilo, si debe decir. Tranquilo, ya. Pero mal que viene, weón, me haría de sí, solamente. ¿Cuándo llegó la notificación? ¿Cuándo llegó la notificación? Ah, esa no te la cierto. yo pero yo puse en el libro ¿Y qué te lo dijiste? y vino. Pues reparé una muestra. ¿Quién? No, pero si presencial ahora. Y le pregunté, no, si por eso le pregunté, no me dijeron que había que conectarse. No, sí. O sí, o había que conectarse, los otros blogs se han conectado. Sí. ¿Sí? Sí, pero sí que está en regla, pero sí se han conectado. O sea, si ustedes dicen que no les dijeron y que eso se evalúa semana a semana, no sé, pero se han conectado los profes. Y yo creo Sí, que todos pero nos pensaban- han dicho que esta semana. Pero siendo seguro de esto, yo creo que nuestros compañeros pensaban que sí. Yo creo que Y, están y algunos esperando eso. deben estar en. Yo creo que se confiaron los compañeros en eso. Y si vamos a tener cámara nueva. Sí, lo que me extrañó, ¿por qué cámara, digamos? Porque... Pero voy a eso que no. Ya mientras firman. Le creemos link a los cabros. Si están en la casa, no, mejor que. Ya. El último. No, estoy listo de la primera. ¿Dónde? Estoy listo. No, si era sin firma. No, bueno. Y ahora hasta uno somos 5. ¿Qué falta? Son seis. Sí, No, no, le falta yo creo que parece que volvió porque para que firme. Ahora hablamos. Tiene que ser confirmado. Ahora una compañera hablaba hasta los libros. ¿Puedes darme una tablet? Sí, buena tablet. Sí. Bueno, estoy entregando una tablet. Y ahora me quedan de. Pero si no tenía bien claro tampoco, ¿viste? Porque le pregunté a él. La tenía hace rato, pero la tenía hace rato, que como era de la vieja. Porque no sé si será la obligación el tema de la conexión. ¿Cómo? Sí, sí. Necesitaba el Oye, a eso que tampoco tenía claro, sí. No, pero la. No, pero sí, se puede. Y lo otro que No sé, hombre. te lo hay en tu y si querés borrar, Sí, no sé. Tampoco sirve mucho la conexión remota a la cámara. Sí, no se ve, que a lo más escuchan. Dicen que esa weá nunca se mueve. Además que la casa no se distrae mucho, yo me distraigo mucho con la casa. como 3 años. Garantizado. Sí. Al final está cumplido.
Ya, pero aquí viene la buena. Para no ser tan exigente, estamos así. Ya. Si no faltan de aquí al 15, cuatro décimas de la nota final. ¿Cómo de qué 15? Se lo dejo. Claro, de aquí al 15 no falta ninguna clase. Es que la próxima semana de ¿La próxima semana receso? No, pero. Ajá. Ah, ya no, sino igual había Es que no puede jugar el Eso es lo que dentro, estábamos acordando cuál era la semana. Pensaba que era la otra, es que la cambiaron. Ah, sí, la cambiaron, la adelantaron. Sí, Sí. ¿Los de la lista sí? ¿Ah? ¿Los de la lista o no? Los de la lista. Ah, Ya, pero después de vuelta hasta el 22, po. Hasta el 22 dijimos. Hasta el 22. Ya, En realidad hasta el 21. ya, ¿Sí? ya, estamos. ¿Dije que tienen? ¿Está grabado? Ya. No, somos un problema. Por algo lo dice firmar. Bueno, además que en realidad somos como lo que siempre estamos que venimos, que hacemos como siempre. ¿Cuánto dijo? 10. Estamos listos. Bueno, arriba ya. Cuatro décimas a la nota final. Ah, promedio final. Ah, Oh, me va a dar un 2. por eso. Ya te contó el No, es que lo que pasa es que con cuatro décimas tenéis que tener promedio 3.6. Claro. Oh, profe. No sé si es significativo. Por supuesto, yo soy profe. ¿Ya? Ahora, si están aprobados, igual se le suman las cuatro décimas. Oh, ¿Sí? se ganó. ¿Cuántos pan? 6 panes el día. Y los cafés. No, weón. 6 cafés, que era. El primer problema. Café de chivo campo. Ya me motivé. Yo venía Porque desmotivado. ahí despertaste más, ¿viste? Yo venía desmotivado, venía cansadísimo hoy día. Tomaste la decisión Ya, correcta. pero ¿no? falla en una clase. Pero fallo que hacen cabrón. Hasta el 22 no, fallamos. Justo te descansa. Sí, es que, y haciendo todavía estoy pegado porque como cambiaron la semana, Claro. y yo tenía todas las programaciones ya. Ahí llegó el link. Cuando quedamos el 21, ¿cierto? Hasta el 21. Sí. Sí, una semana, yo creí que una semana más o menos. Como se supone que este sábado el test tienen que venir y tienen pruebas, seguro que van a venir. Pues, ¿sí? Por acá está pidiendo actualización del Zoom. Profe, las notas del test, ¿cuándo las va a subir? Ya la subí, la sumé y se dan que están ahí en el escritorio. Es que estaba tapado de. Ya, a ver, si me acuerdo, si me las llevo, las subo ahora en la noche en la casa. Si no, mañana en la mañana. No tan en la mañana tengo reunión. Durante el 9, pero dentro del día. ¿Sí? Y después tengo clase hasta las 5, entonces si no lo hago en un segundo. Como decía mi jefe, no te amarrís con una hora, pues me decía. Yo durante el día, me decía. Yo siempre le decía, ya mañana a las 10, muchas veces te veí medio agotado, porque estaba
Sí, me interrumpe y no podía hacer Dormí durante el día, además tenés todo el día hasta las 12 de la noche para hacer el trabajo. Durante el año. Durante la semana de hoy. Durante mi Puta, vida. ni me acuerdo. ¿Cómo era esta cuestión? ¿Qué tenía que ver? Logitech, esa es, ¿no? Integrate, sí, eso. ¿Está lista, profe? Sí. ¿Está lista, parece? ¿Está lista? ¿Está lista? ¿Sí? Active el audio ahí abajo. La jueza cámara No, está no lista, van bueno. a escuchar la... Está como muy... Ya, quedamos en eso entonces. La clase. Ya, ahora vamos a compartir la... Ya, con la cámara más importante la otra. Dime tú. Para allá, para acá. Acá, no, déjame. Ahí sí, ahí Los era. participantes ahora pueden... ya. ¿Ahí sí? Sí. Ya. Sí, sí, Es que igual no sé, es como placebo, ¿no? Sí, esa, si comparten esa, mejor que la... De todas maneras. Claro. Eso es importante, que está bien. Ya, dije, ¿no es cierto?, que íbamos a hacer problema de la aplicación. Hicimos el 14, ¿o no? O lo comentamos, ¿no? ¿Lo hicimos? Creo que lo planteamos, pero no lo resolvimos. El problema 14, el del granjero, de los 128 pies. Era el que estaba como con un acantilado. Del acantilado, Sí, sí. eso lo hizo. ¿Lo hicimos? Sí, lo hizo. Ya, Sí, lo hizo. sí, pregunto que no me acuerdo si lo había hecho o no. Sí. Ya. Vamos al 15 entonces. Dice, se va a construir una caja rectangular, abierta, con base cuadrada. ¿Ya? Aquí, una caja rectangular, las tres dimensiones son distintas, ¿no es cierto? Pero le pedimos base cuadrada para que pase a ser un problema de dos dimensiones, de dos variables, y esas las podemos resolver nosotros. Con tres variables estamos obligados a usar técnica de cálculo multivariable, que sería el otro cálculo. ¿Sí? En el otro cálculo probablemente ustedes tengan el mismo problema y sea rectangular nomás, no de base cuadrada. ¿Sí? Bien. Y un volumen de 32 centímetros cúbicos. Encuentre las dimensiones que requiere la menor cantidad de material. ¿Sí? Entonces, vamos. Como les decía yo, siempre intenten hacer un diagrama, porque eso me aclara las variables y el problema en general me ayuda bastante a entenderlo. Entonces, yo voy a hacer una caja. Y la voy a hacer notoria a los requerimientos. De base cuadrada y de altura distinta. O sea, esta longitud va a ser X y como es cuadrada, esto también va a ser X. Y a la altura le voy a llamar Y. ¿Sí? Adelante. Qué pena. No, que se me haya cortado otra vez. ¿Ya? Ahí tengo mi caja, ¿sí? Sin tapa, el material, entonces. Ojo, de repente, como los casos anteriores, las rejas, ¿no es cierto? Me decían que una reja era de un material, otra era otra aquí. Una caja, no me pone especial, toda la caja del mismo material. ¿Sí? Así que no hay diferencia de costo, porque no me interesa. ¿Cuánto material voy a ocupar en esta caja? ¿Sí? El material que voy a ocupar para construir esta caja va a depender del ancho y del alto. ¿Y cuánto va a ser? ¿Cuánto material voy a ocupar en la base? X por X. ¿Me siguen? Esa es la superficie. En esta cara, X por Y, en esta cara. Pero esta cara es igual que la de atrás. Y es igual que esta. ¿Fijan? Esta tiene
ancho X, largo Y. Esta tiene ancho X y largo Y. O sea, todas las 4 caras de los lados son iguales. O sea, tengo 4 caras de área X por Y. ¿Me siguieron? Bien. ¿Y cuál es la restricción? ¿Sujeto a qué condición? La caja que yo quiero construir es de un volumen específico. ¿Y cuál es el volumen? 32 centímetros cúbicos. ¿Sí? Bien. ¿Cómo calculo el volumen de esta caja? X por Y. O sea, X cuadrado por Y. Y eso tiene que ser 32. Y ese es el problema original. ¿Se entendió? ¿Sí? Me amarraron al volumen, ¿sí? Y quiero la caja más barata en el fondo, o sea, que tenga menor material posible. ¿Sí? Ustedes dicen, ¿cómo un problema de optimización? Sí, porque yo quiero que el volumen sea 32. ¿Y qué significa eso? Que si yo la hago más bajita, necesariamente lo voy a tener que hacer más ancha. ¿Sí? Entonces, en realidad, aquí, ¿no es cierto? En esta tapita voy a ocupar poco material, pero se me triplicó la base. Entonces, el juego entre la hago más alta o la hago más baja. ¿Cuál es el que necesito menos material posible? ¿Sí? Entonces, lo que yo quiero es, en realidad, minimizar esta función de material. ¿Sí? Es un problema de mínimo. O sea, tengo que encontrar un mínimo. Bien. Y vuelvo a repetir. Una función de 2 variables no podemos resolverla, no tenemos la técnica. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacerla? Convertirla en una función de una variable. Y esto lo transformamos a minimizar, ¿no es cierto?, la m de una variable. ¿Cuál me conviene despejar? ¿La x o la y? El X cuadrado. Si yo despejo la x, ya, hagámosla, va a ser 32 partido por y, pero yo necesito la x. O sea, entonces, ¿cuál es más fácil? La y. ¿Sí? No hay problema. Si ustedes vean, si yo despejo la y, me da 32 por y cuadrado. ¿Cuál es más cómoda para derivar? Entonces, despejo la y. O sea, me va a quedar una función solamente de x. ¿Cuánto va a ser? X cuadrado más 4x por y. Pero y es 32 partido por x cuadrado. Simplifico, multiplico, y lo que yo voy a resolver es el mínimo de m le puse de material, ¿sí? Igual a x cuadrado más, caleta, ¿cuánto es? 128 partido por x. ¿Sí? Y a ese le voy a encontrar máximo y mínimo, que me interesa el mínimo. ¿Sí? ¿Cómo encuentro el máximo y mínimo? Punto de inflexión, punto crítico. Perdón. ¿Sí? O sea, derivo, ¿no es cierto? ¿Sí? M' de x. ¿Y cuánto va a ser eso? 2x menos 128 partido por x cuadrado. Es un palazo de derivar yo. ¿Sí? ¿Estamos, no ahí? ¿Sí? Y eso lo igualo a 0. ¿Sí? Entonces, multiplico por x cuadrado, me va a quedar 2x cuadrado, x al cubo, perdón. ¿Sí? 2x al cubo menos 128 igual 0. ¿Sí?
¿Qué restricción tengo? Que el x tiene que ser distinto de 0 porque si no estaría dividiendo por 0. ¿Es razonable que x sea distinto de 0? Sí, porque si el x es 0, la base tendría dimensión 0, no tendría volumen. O sea, no es un punto que corresponde a parte de las soluciones también. ¿Sí? Importante eso. Bien. Entonces tenemos que x al cubo, pasamos esto, restando, o sea, sumando por acá 128 partido por 2, y eso es 64. ¿Sí? Extraemos raíz cúbica de 64 y eso es 4. ¿O no? No. 4, 16. Ya tenemos el primer 4, 18. 64. ¿Sí? O sea, la base tiene que medir 4 centímetros. Y la altura, ¿cuánto tiene que medir? ¿De dónde diablo la saco? De aquí. ¿Sí? O sea, va a ser 32 partido por 16. ¿Y eso da 2? 2. Entonces, ¿cuáles son las medidas? Base tiene que ser 4 y altura 2, para que tenga una capacidad de 32 y ocupemos el mínimo material. ¿Qué me falta? Verificar si es un mínimo o no. ¿Y cómo lo hago eso? La segunda derivada. Y la segunda derivada va a ser 2 más 128 partido por x al cubo. ¿Sí? Si el x vale 4, esto va a ser positivo, efectivamente es un mínimo. En el punto crítico. ¿Se entendió? Gracias. ¿Sí? ¿Entendió? Como ven, en rigor, ¿dónde está la dificultad? En plantear. Y eso es lo que hay que practicar. Porque estamos derivando polinomios que son súper simples, ¿se fijan? ¿Sí? Distinto a lo del test, que eso es ver si saben derivar o no. Insisto, ahí van a tener que derivar cocientes, potencias, ¿sí? Pero de ahí nos olvidamos de eso. No se olvide nada. Ya. Vamos al 16. No, ¿qué número? Sí, 16. Ese era el 15, ¿no? Sí. 16. La suma de un número y el triple de un segundo es 60. Encontrar entre los pares de números que satisfacen esta condición aquel cuyo producto sea el máximo posible. Bueno, está clarito. Encontrar aquel cuyo producto sea máximo, o sea, voy a encontrar un máximo. ¿Sí? Bien, ¿cuál es la condición y cuál es la función que quiero optimizar, encontrar el máximo? ¿Cuál es la función que quiero optimizar? ¿A qué función quiero encontrar el máximo? Sería X más 3i X más 3i igual a 60. ¿No? Dice clarito. Vamos, leamos de nuevo. la suma de un número. Encontrar, después del punto no cierto seguido,
encontrar entre los pares de números que satisfacen esta condición aquel cuyo producto sea el máximo. Entonces, vamos. Yo tengo dos números, X, Y. Números. ¿Qué es lo que me piden? Que el primero más 3 veces el segundo me dé 60. Y quiero el máximo del producto de X por Y. Lean de nuevo la lección. Pero la ecuación sigue siendo la misma, ¿o no? ¿Ah? Pero la ecuación sigue siendo la... Máximo. Esta es una condición. Lee, de nuevo, insisto. ¿Qué dice? Encuentre. Ya me olvidé. Encuentre. Entre los pares de números que satisfacen esta condición, aquel cuyo producto sea el máximo posible. Cuyo producto sea el máximo posible. La funda pasa. Sí, ya la estábamos rematando. Hoy vamos a tener que cambiar el premio de los rectores. Ya está, vale. ¿Sí? Encuentre el máximo producto de los números que cumplen la condición. ¿Y cuál es la condición? Que el primero más 3 veces el segundo se den 60. ¿Lo están diciendo literalmente? Literalmente, claro. Claro, me dieron la condicionante. Entonces mi problema es maximizar esto cuando sujeto a que X más 3Y sea 60. Entonces, esta es la condición y esta es la función a maximizar. ¿Cómo lo hago? Aquí tengo X y tengo Y. ¿Cuál me conviene despejar? Cualquiera de los dos no es tan grave, pero como está el X solita, perfecto. Yo me la juego y despejo el X. Entonces, mi problema se transforma en maximizar la función producto que depende solamente de X ahora, que es X, o sea, 60 menos 3Y por Y. O sea, 60Y menos 3Y cuadrado. Esa es mi función a la que tengo que maximizar o minimizar. En este caso, maximizar. ¿Sí? Punto crítico. La derivada me va a dar 60 menos 6y igual 0, o sea, y vale 10. Si y vale 10, el x, ¿cuánto vale? 60 menos 30, 30. ¿Sí? Será máximo, el punto entonces 30, 10. O sea, el x debe valer 30 y el y debe valer 10. Claro, 30 más 3 veces 10 me da 60. Cumple la condición. ¿Será un máximo? La segunda derivada, ¿cuánto me da? Menos 6 menor que 0 es un máximo. No se olviden del criterio para clasificar el máximo mínimo. Cuando la segunda derivada es positiva, es un mínimo. Cuando la segunda derivada es negativa, es un máximo. Suena como al revés. Ya dejemos alguno para probar. Ya va, hagamos el 18. El que me parece que el 17 es más o menos la misma hueca.
pero fíjense, el 17 no lo voy a resolver. Ya. Espérense, de ahí los dejo copiar. Escúchenme, el 17. Encuentre el valor mínimo de la suma de un número no negativo y su recíproco. Aquí, la suma, antes decía que la suma tenía que dar 60, era una condición. Ahora, justamente quiero minimizar la suma de los números. ¿Sí? Y no tiene condiciones. ¿Por qué? Porque el mismo número, el x más el recíproco del x. Entonces no tengo dos variables. ¿Me siguen? Ya, tienen que intentar hacerlo ustedes. Ya, el 18. Elijan la A o la B. Leanlo primero, no elijan. El que entienda menos. Los dos. Leanlo dos veces. Porque ahí la decisión es de ustedes. El B. Dime. El B. El B decís tú, ya. Votación. Él dijo el B. Un B. 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 Para que se sienta. Era el B. Eso. Para que se sienta apoyado. Ya, entonces, ¿quién dijo el B aquí? Eduardo, ya. Eduardo hace el B. El profe hace el A. Sí, porque eligieran. Sabía que tenía que hacer eso. Ya, el B. Ya. En realidad, es sobre el mismo contexto, se fijan, se pueden cambiar las preguntas, se puede cambiar el fondo, ¿sí? No se olviden, o sea, cuando yo quiero encerrar un área o hacer una caja, tengo dos preguntas, claro. Una es hacerlo lo más barato posible y la otra es hacerlo que encierre el máximo posible. O sea, siempre tengo asociado un problema de máximo o un problema de mínimo, ¿sí? Y eso es lo que hay que acostumbrarse a leer. ¿Qué diablo me están preguntando? ¿Encontrar un máximo o un mínimo? ¿Sí? Si no identifican eso, no se la jueguen. ¿Por qué? Porque si la apuntan bien, pero si no la apuntan, perdieron tiempo. O sea, cuando ya lo último que les queda, me la juego y hago uno de los dos. Pero no a la primera, así, no entendí, ya voy a... No, porque podrían estar perdiendo el tiempo y ocupo un tiempo que lo podrían haber ocupado en hacer otro problema, en responder algo que nadie les preguntó. ¿Sí? Pero lo ideal es entender el problema. Y al B, entonces le damos al contexto. Un terreno rectangular se va a acercar y dividir en 3 porciones iguales mediante 2 cercas divisorias paralelas a 2 de los lados. Ver figura 1. ¿Sí? Si la cerca total que va a usarse es de 8.000 metros, encuentre las dimensiones del terreno abarcado que tenga la mayor área. ¿Se fijan? Es un problema de máximo. En cambio, el otro decía la menor cantidad de cerca, es un problema de mínimo. ¿Se fijan? Siempre hay asociado a un máximo, un mínimo en un problema. Ya. Entonces, tenemos un terreno rectangular y lo vamos a dividir en 3 partes iguales. ¿Sí? Bien, aquí tengo 2 alternativas, la primera y la segunda.
Si yo digo, miren por favor, si yo digo que mi terreno tiene largo y ancho X, entonces cada pedacito va a tener ancho X tercio, X tercio, X tercio. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno, ya metí fracciones gratis a mi problema. ¿Me siguen? Pero, si yo digo que el largo es Y y el ancho es 3X, cada uno va a tener longitud X. ¿Cuál prefieren ustedes? Ahora, cualquiera de los dos está bien, pero en la primera situación metí fracciones a mi problema en forma gratis. ¿Sí? ¿Y estará bien? Sí, pues si al ancho y al largo le llamo lo que quiera. ¿Sí? ¿Estamos? Ese es un simple arreglo para que mis variables no me compliquen la vida. ¿Estamos? Bien. Si el corral total que se va a... Se acerca. No veo, oye. Sí, vosotros. ¿En qué parte está bien? No, es que en realidad si no veo, ¿ah? Ya. Si la cerca total que va a usarse es de 8.000 metros, encuentre las dimensiones del terreno abarcado que tenga la mayor área. Entonces, yo necesito que el terreno tenga mayor área. O sea, yo quiero maximizar el área, la función área, que depende de la variable X y Y. ¿Me siguen? ¿Y cuál es el área encerrada? El largo por el ancho. Es 3X por Y. ¿Sí? Bien. ¿Y cuál es la restricción? Que tengo una cierta cantidad de rejas. ¿Cuántas rejas tengo? 8.000. O sea, yo digo, sujeto a, y voy a anotar que tengo 8.000 metros de reja. Pero ¿cuántas rejas voy a ocupar en cercar de esta manera? Esta longitud mide 3X metros. Esa longitud mide 3X metros. O sea que ahí voy a tener, lo voy a anotar, 3X metros más 3X 3 metros ahí. Más ese, más ese, más ese y más ese, más 4 metros y. Esa es la cantidad de rejas que hay. ¿Y cuánto tengo disponible? 8.000. O sea, mi problema es maximizar esa función sujeto a que eso merece. Bueno, aquí esto, ¿no es cierto?, es 6X más 4Y. ¿Sí? Bien. Con dos variables, despejo una. Y aquí empieza el drama. ¿Cuál despejo? Da lo mismo si el las voy a tener fracción. No me complico. ¿Sí? Lo único que podría hacer como elección es que si estoy acostumbrado a tener como variable la X, despejo la Y. Pero no hay nada más. La que despejen va a funcionar igual. ¿Sí? Entonces, ¿cómo va a ser? Yo voy a despejar la Y. El Y va a ser 8.000 menos 6X dividido por 4. ¿Sí? O sea, más elegante, el I va a ser 2.000 menos 3X medio.
Y mi problema va a ser maximizar el área que ahora va a depender solamente de X, que va a ser 3X por Y, por 2000 menos 3X medio. O sea, 6000X menos 9 medios X cuadrado. ¿Vamos? Punto crítico. La derivada de eso va a dar 6000 menos 9x igual 0. Entonces el x va a ser por 3 son 2000 dividido por 3. Y no sé cuánto es. Y eso da 700 y tanto. 666. Pero lo voy a dejar. Ya, pongámoslo próximo. ¿Cuánto le dio? 666,67. 666, ¿coma? 67. Sí, o sea, es 666 periódico. Sí, y al final, o sea, casi lo mismo que después un 7 y un... Es que hay aproximadamente. Sí. ¿Sí? Si tengo que el X vale eso, ¿cuánto vale el Y? ¿De dónde lo saco? Lo he hecho aquí. ¿Y cuánto me va a dar el Y? Se va 2000 o no puede darme negativo. 2. Dejar si no digo que, pero ¿Cuánto? 999. Es que no puede dar, sí, pues está dando 9000, porque eso es negativo. El I es dimensión. Algunos condoreamos. Interpretar el libro, ¿No te dio a ti? A mí de 999. Sí. Ahí sí, Sí, 900, eso no sí. 9000. Eso sí, ¿cierto? 999, ¿sí? Eso, ¿a secas? Punto 5. Punto 5. Ya, eso. Sí, aproximado ahí. ¿Sí? ¿Será un máximo o será un mínimo? Porque nos interesa que sea un máximo. Entonces, la clasificación, la segunda derivada, ¿cuánto me va a dar? Menos 9, menor que 0, es un máximo. Está bien. Siempre hay que verificar si encontré un máximo o un mínimo, si es el que me sirve. ¿Sí? ¿Y por qué me da 9000 me comí un 0? En el fondo también, o sea, aproximando. Sí. Aproximado también, sí. Pero esto era 999.95. Ah, punto 95. Ah, pero eso te está dando 9000 porque se te corrió la coma. O sea, aproximadamente 1000. ¿Sí? Ahí está. ¿Está bien cerrado? ¿Ah? Ah, que quizás tomaste el decimal exacto. Tome la fracción. Ah, ya. No, pero yo me refiero con el X. Ah, ya sí, Por el X tomé la fracción. Ah, tú tomaste la fracción 2000 partido por... Sí, Claro. ahí la metí. Ya es. ¿Sí? ¿Ya? Sí, dejémoslo ahí. Ah, pero que como este lo presentamos con un decimal, Sí, con un entonces este tendría que ser 1000. Sí. Queda 95, sí. Sí, eso sí, Sí. también está. Sí, está también. bien.
Porque en el fondo el número del Sebastián es menor, entonces va a restar un poquito menos. Sí, sí, Va a sobrar el remache la, Sí. la última vueltecita para que quede firme. Ah, claro, si yo reemplazo, sí, por eso me condolí. Yo tengo 3 partidos por 2 por 2000 partido por 3. ¿Se fijan? Cuando reemplazo, simplifico y me da 1000. Ahí me condolí yo. Entonces son 2000 menos 1000, da 1000. ¿Sí? Bien, pero eso es. ¿Sí? Entonces, insisto, tengo que identificar cuál es la función. Primero, si es un problema de máximo mínimo. Después, identificar cuál es la función al que le quiero encontrar el máximo mínimo y cuáles son las restricciones o condiciones, ¿sí?, que son las que voy a usar para despejar la variable y hacerlo factible el problema. ¿No hay más problema? Puta que está barata la guía. No, yo no sabía tal que estaba tan barata, había partido con malaria, tío. ¿Ya quién llegó? ¿Quién no ha firmado la lista? Y a ahí le cuentan. Firma la buena. Sí, malo callado. No quiere firmar nada. ¿Qué consta? No, pregunté, te demoraste más de lo necesario. No, si se demoró. Ya. ¿Y qué más ya? Otro más. No. Acto del diablo. Vaya firma la wea. Sí, ya está bueno. Te marcó el 7. Porque ni hoy día. No, faltar que faltar. Sí, Venga, por lo que sea. Cuando le pongan el jefe. No, mañana lo voy a ir. Ya, preguntas. Bueno, me cambié. ¿Miraron esta guía? ¿Hay alguno de los otros que no hayan podido hacer? Sí, ¿no? ¿Cuál es el chiste? Yo profe, ¿Cuál? el P de la primera parte. Si te es parejo. No, si la otra ya viene el peso, ¿no? No. ¿Cuánto va? Y ahora preguntáis de otra guía. Le van a poner menos 4 por el. le agarró. Ya, Ahora nos ¿por qué iba a reímos. preguntar en el té? Por si ya... Ahora nos rimos después. Ahora sí. Vamos a estar llorando mañana. ¿El P de cuál? De ¿El segunda 1? parte. P. Creo que... Ay, son puros... Justo el que iba a preguntar, ¿en serio? No, pues déjala ahí, entonces. No, si ya lo... Ya sabemos, ya, pues déjala ahí, no tiene nada. SP, logaritmo de S. Sí, logaritmo natural. No,
Justo. El que siempre pregunte es más. ¿Sí? No lo respondo entonces. Déjala ir más, compañero. No, si Hace no lo mucho puedo tiempo. dejar con la duda. No, y aquí el cuerpo. No lo puedo dejar con la duda, a pesar de que no es la guía que pregunté. Ya como era. Era FD, FDP. FDP, así, DT. DT. Igual a logaritmo de T más 1, T más 1, 1 menos T. 1 menos T. ¿Sí? Y esto como estaba negro. Ya. Ahora me está cambiando la guía. F', la del logaritmo es 1 partido por la fracción. ¿Sí? Por, lo voy a anotar así. Por la derivada del cociente. ¿Me siguen? ¿Sí? Ya. Vamos, arreglémoslo ahora. Esto es para que me puedan seguir. No deberían anotar esto, pero para que me puedan seguir, para que vean qué es lo que voy a hacer. Entonces, esto es 1 menos t partido por t más 1, porque me quedan invertidos. ¿Sí? Sí. Por la derivada del cociente. La derivada del primero es 1 por el segundo sin derivar. Menos el primero sin derivar por la derivada del segundo, que el menos 1 me da más. Dividido al cuadrado. O sea, me da 1 menos t partido por t más 1. Y aquí se anulan esos y me queda 2. ¿Sí? Partido por 1 menos t al cuadrado. ¿Me siguieron ahí? Sí. Bien, y ahora este lo simplifico con ese y me da 2 partido por t más 1 por 1 menos t. ¿Sí? ¿Estamos? Ya, para que vean por qué 1 más t lo puedo escribir como, t más 1 lo puedo escribir como 1 más t. Este no lo puedo dar vuelta porque es recta. ¿Sí? ¿Y ahí qué es lo que tengo? Suma por sus diferencias. O sea, 2 partido por 1 menos t cuadrado. Elegancia. Eso se llama elegancia. Es que no tenía la duda, es que no sé si. Ese Después de me va a digital, te va a ir una vez. Así que obligado a tirar la partida con algo nuevo. Sí, pero se junta, pero ahora Oye, yo te dije, vos, ¿por qué no estoy? Te dije, ¿no? Ya. excelente pregunta, amigo. Excelente pregunta. No, sí, cachín. ¿Alguna otra duda? ¿O no quiere preguntar nada? No, pregunten nomás. Ya que estamos en eso, porque ya terminamos. El H. ¿Cuál es el H? ¿Del mismo? Sí, de la misma. Ah, no. ¿Ya? ¿Y qué tiene de raro? Ya. Pregunta muy complicado. Ya, cántenmelo. ¿Cuánto es? T de X. Tx es igual a
x más 1 al cubo dividido por 1 menos x cuadrado. ¿Así? No, El puro X. el x está al cuadrado, Ya. no la expresión. Pero, Ese no lo vimos, ¿cierto? ¿cómo no? Si no- Ya, entonces eso usted tiene que leerlo. ¿Qué cuál es? X más 1 al cubo. Y 1 menos X al cuadrado. No, x más Así se lee eso. ¿Se entendió, no? sí. X más 1, rápido. Pausa al cuadrado. Porque es todo al cuadrado. En cambio el otro es 1, pausa, menos X al cuadrado. Solamente el X está al cuadrado. Final neurótico. Hay que respetar la puntuación. Ya, si eso es para puro achacarlo. La derivada. T'. Derivo el primero. 3 veces x más 1 al cuadrado por la derivada del argumento, lo voy a anotar, por 1. ¿Ya? ¿Sí? Sí. El primero, la derivada del primero por el segundo sin derivar. Sí, Menos el primero sin derivar por la derivada del segundo, menos 2x. Todo eso dividido por el segundo al cuadrado. División, derivado del producto, del ¿Listo, listo? cociente. ¿Listo, listo? No, compadre. Ahí tengo que reducir términos semejantes porque seguro hay. Sí, pero. Elegancia. Y eso no se puede, de hecho, antes de derivarlo, ¿no, profe? ¿Ah? La duda la que tenía yo es que. Sí, eso no se entonces puede de ahí lo vamos a hacer así. ¿Sí? ¿Para cuánto? Para mostrar que da lo mismo. Si no importa si no me doy cuenta que puedo simplificar. Pero al reducir debería darme la misma derivada. ¿Sí? Bien, aquí fíjense. Tengo un x más 1 al cuadrado y tengo un x más 1 al cubo. Puedo sacar x más 1 al cuadrado factor común. En el primer término saqué el x más 1 al cuadrado. ¿Qué me quedó? Un 3 y un 1 menos x cuadrado. ¿Me siguen? Y en el segundo saqué un x más 1 al cuadrado. ¿Qué me quedó? Un x más 1 porque estaba al cubo por menos 2x. ¿Sí? Entonces reduje mi expresión y esto nomás lo que voy a sumar. ¿Sí? O sea, me da un x más 1 al cuadrado por, aquí tengo, 3 menos 3x cuadrado. ¿Me siguen? Aquí me queda menos por menos da más. 2x cuadrado más 2x. ¿Sí? Y aquí sumaré términos ¿El x semejantes. cuadrado, profe, abajo? ¿Ah? X cuadrado abajo. X al cuadrado, sí. Era para ver si estaba ahí atento. Bien. Entonces, x más 1 al cuadrado, y aquí términos semejantes, me da menos x cuadrado menos 2x más 3. Ahí está reducido. ¿Sí? Bien. Se puede reducir un poquito más, ¿cierto? ¿No? ¿Ah? Se puede reducir un poquito más, ¿no? Me parece Si que sí. esto es factorizable por algo adecuado, sí. Lo que pasa es que si tomamos que eso es 1 menos x cuadrado bajito, Tranquilo. Menos, menos, más. Voy a sacar ese menos, ¿ya? Y me va a convertir ese en más y ese en menos. ¿Sí?
esto será factorizable, dos números que sumados me den 2 y multiplicados me den 3. 2 y 1, ¿cómo deben ser? Multiplicados no me dan 3, 3 y 1. Sumado me tiene que dar más 2, más y multiplicado menos 3. ¿Sí? ¿Vamos? Ya. Bien, y ahora viene lo bueno. Menos x más 1 al cuadrado, x más 3, x menos 1. Y abajo, esto de abajo es suma por su diferencia. Sí. Entonces eso es 1 menos x por 1 más x. Pero como está al cuadrado, cada uno de ellos al cuadrado. Y voy a eliminar. Entonces puedo eliminar ese y puedo eliminar uno de estos. Y me queda x más 3 partido por 1 menos x. Ah, la pura más difícil. Porque lo otro es derivar. Eso es ¿Vamos? No, eso no. Ahora hagámoslo más eficiente. Ah, es una derivada. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Pero, Que si yo no me doy cuenta que pude haber simplificado algo pero antes, de abajo no. la derivada tiene que darme exactamente lo mismo. ¿Sí? ¿Cómo era? Profe, acá disculpe, tenemos la duda, ¿la parte de la gráfica entra, no? ¿O es literalmente solo la parte de derivada y segunda derivada? Sí, lo siento. La gráfica de entra T de x. ¿Cuánto era? 1 más x. No, Ya vos, déjame. No, x más 1 al cubo. Esa era la gráfica, no estaba. no, cierto, era técnica de derivación. Sí, o sea, eso nomás poner con gráfica. No, sí, yo dije un principio. Toda la guía, 1. Ah, igual tiene aquí. Ya miren, esto. Eso es x más 1 al cubo y esto es suma por su diferencia. Es 1 más x por 1 menos x. Puedo simplificar y me da x más 1 al cuadrado partido por 1 menos x. Y esto debería haber derivado para haberme ahorrado tanta Sí, dinámica ahí. Hasta ahí llegué yo. Es que ahí tengo que derivar lo mismo que hice allá. Siempre que puedo simplificar, simplifico. ¿Sí? Había por ahí otro que había uno partido por x que se podía simplificar y salía súper simple. O sea, Sí, se convertía en un polinomio y no en una fracción. No se olviden, cada vez que tengo una fracción, el G. tengo que aplicar la derivada del cociente, que es esa lata. ¿Sí? Y eso debería darle lo mismo que encontramos allá. Seguramente más eficiente. Ya, quemaron los dos problemas que ya preguntamos. Bien, echarlo al calor. Ya, ¿algún otro? Si no, nos vamos, ¿no? Había un chat hace rato ahora sí. ¿Qué dijeron? B. Diego. Eligió la B, ya no estábamos bien, ya. Perfecto. Este era el problema de aplicación. Sí. Ya, ¿alguna duda? Los que están online.
¿Y qué tanta color le ponen con los últimos de las derivadas? Con la gráfica. Ese es el tema. ¿Ya no hay más preguntas aquí? Vamos, a ver. ¿Cuál es el de la gráfica que agrega? ¿Cuál es el niñita, Yolanda? Elaborar la gráfica. Ah, eso. Ahí tienes que hacer. Ya, uno, ¿cuál? Tiempo. Ninguno. Ya el 6. Ah, eso quiere decir que los viernes, y no, eso no lo sé hacer. Ni siquiera lo leyeron, ni siquiera intentaron. ¿Qué salen pillados? Todo para esta noche está. Para esta noche Ya, ¿cuál? Está planeado hacer eso. Ay, sí. No, si mañana empiezo. No, esta noche. Mañana empiezo. Mañana sí que sí. Ya, pues elijan uno. No, pues como sé. A ver, primero, ¿cachaste que ni lo leíste? Es el primero por ante tú. Ya vamos a hacer el primero. Dice, elabore la gráfica de una función que tenga las propiedades siguientes. O sea, que cumpla A, B y C. Que cumpla esas tres propiedades. Después en el 5 que cumpla esas tres propiedades. Y en el 6 que cumpla esas cuatro propiedades. Es un gráfico de una función que cumpla esas propiedades. ¿Vamos? Ya, ¿cuál dije? El 4. ¿Sí? Vamos a ver más abajo porque no veo ni nada. Ahí. Y vamos a inventar. Tamaño 300. Oh, ahí. Ahí, ¿podré leerlo? Sí. No creo. Vale, ya. Ya. Elabore la gráfica de una función que tenga las propiedades siguientes. Lo primero que aquí tengo que encontrar cuáles son los límites y los puntos clave que tengo que considerar. Por ejemplo, que la derivada sea mayor que 0 cuando x es menor que 5 y cuando x es mayor que 1. O sea, el menos 5 y el 1 son puntos claves de quiebre. En la segunda ya no me interesa, pero que es entre menos 5 y 1. Y la otra en 4 y en menos 1. O sea, ¿cuáles son los puntos de interés para la función en el x? Menos 5. 1. No, ese es valor. Menos 5 y 1. Eso no va. ¿Sí? Entonces, quiero que la derivada sea positiva antes de menos 5 y después de 1. O sea que la función sea creciente. Entonces la vamos a hacer así. Y después la vamos a ir arreglando. Que sea creciente en esos puntos. Que sea decreciente entre menos 5 y 1, que sea decreciente. Que sea así. ¿Me siguen? Y ahora ya tengo las dos primeras condiciones. ¿Qué me falta? La tercera condición. Que f de menos 5 sea 4. F de menos 5 sea 4. O sea que f de menos 5 sea 4. Que tome ese punto.
y que f de 1 sea menos 1. F de 1 sea menos 1. Y tome ese punto. ¿Sí? Entonces ahora me voy a ajustar a eso. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy ahí, aquí hago esto y aquí hago esto. ¿Sí? ¿Se fijan? Anoté las condiciones y a medida que me iba exigiendo más, le hice que funcionara. Ahora, si ustedes la quieren más bonita, el problema de ustedes no. Podría que sea, si me dicen que sea diferenciable, tiene que ser suave. Entonces ahí yo tengo que hacerlo así. Que sea creciente, que sea decreciente, y como aquí tiene que empezar a subir otra vez, cambio con caída. ¿Se oigan? Pero ya es una exquisitez, si me dijeran que fuese derivable. Pero ya con lo primero, está listo. O sea, no voy a pedirle más de lo que me pidan. ¿Sí? ¿Ya locos? ¿Todo? Ya, viste, venían a... Ya, todos los cafés que me den, los panes. Los panes, Los panes, café. Eso es lo que quiero.